Bienvenidos a La Crisálida, un podcast con aguja e hilo. En el vasto océano de la moda, el patronaje es el que se erige como faro que guía a los navegantes de la creatividad. El episodio de hoy se llama Donde hay patrón no manda marinero. En el corazón de las prendas, en los pliegues, en las costuras y en las puntadas estamos los apasionados por esta profesión. Los apasionados. Hoy recibimos a un apasionado y un experto en su campo. Bienvenido Javier Martín Galán. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias. Me alegro compartir este ratito contigo. Pues sí, ya era hora, ¿no? Ya era hora. Tampoco Hombre, lleváis tanto tiempo con el podcast, ¿no? Pero, no, pero, pero pero ha coincidido que eras como pasaba. el de los primeros en la Sí. lista en que fueses invitado y que vinieses. Bueno, ya ha coincidido que pasaba por aquí Hombre, he aprovechado, este fin de claro. semana y. He aprovechado que estabas en una formación Ujú. para invitarte. Mira, yo a mí no me gusta presentaros, ya ves que hago una cosa así como una pequeña introducción. Me gusta que os presentéis vosotros, porque qué mejor que alguien que habla de sí mismo. Bueno. No, y porque en el momento vital de cada uno, pues te presentas de distinta manera. Sí, No sé cierto. ahora en qué momento estás, pero cómo te presentas. Pues, a ver, pues es el momento, en un momento estoy muy liado con muchas cosas, muchos proyectos a la vez y bueno, muy ocupado, pero muy contento. Porque para mí lo principal es que siempre había querido vivir de esto Qué guay. y bueno, para mí es un logro el poder vivir de mi trabajo, de un trabajo que me gusta mucho. Decía que te presentases y que en qué momento estabas, por si te presentabas ahora como patronista, como formador, Como como formador, como diseñador, diseñador. como... Bueno, pues yo lo que hago es, lo voy a explicar un poco, lo Bien. que, digamos, yo tengo formación de diseñador, estoy titulado como diseñador por la Universidad Politécnica, estoy en la Madrid. Politécnica de Madrid. Fui de la segunda promoción que hubo en la escuela. Entré pues, jovencito después del instituto, tenía claro que me quería dedicar a Sí, la lo moda. tenías ya claro. Muy claro, sí. Me gustaba, llevaba ya unos años tanteando, haciendo cositas por mi cuenta y tal, y lo tenía muy claro. Y bueno, pues estudié allí, me formé, digamos que tengo un título que pone que soy diseñador superior de moda por la Universidad Qué bien. Politécnica de Madrid, que luego realmente el título tampoco vale gran cosa, pero eso es cierto que tuve una formación muy buena allí. Y, y bueno, pues a partir de ahí yo empecé a trabajar al principio por mi cuenta, luego Ujú. trabajé con varias empresas y resulta que en vez de diseñador, digamos, mi campo laboral se fue derivando hacia el patronaje, porque se me daba bien, me Ujú. gustaba y yo realmente fui descubriendo poco a poco que más que la parte creativa de la moda me gustaba la parte técnica, que la creativa también, pero en la parte técnica Técnica. el saber cómo puedes resolver cada volumen, eh, cada reto que te plantea una prenda, Ujú. es lo que me interesaba. Yo no me interesaba tanto que la camisa quedase de una manera o de tal, sino que, a ver, ¿qué tengo que poner en el cuello? ¿Cómo tengo que hacer el ojal? Todas esas cosas eran Interesante, lo que me sí. interesaban. Y entonces, bueno, pues poco a poco me fui como encauzando yo, bueno, creo que ya estaba hecho, pero me fui descubriendo que realmente lo que me gustaba era la parte técnica. Yo me considero un técnico de la moda. Me gustan mucho las técnicas de Ujú. costura, me gusta el patronaje y bueno, pues y ahora mismo, que después de haber trabajado muchos años de patronista, me estoy dedicando a formar. Estoy dedicándome Ujú. principalmente, hago algunas colaboraciones con otras cosas, pero principalmente me dedico a hacer formación en diferentes centros, trabajo con 2 universidades, trabajo con el Museo Balenciaga y luego trabajo con un montón de escuelas en todo el territorio En- español, de momento, de momento. Hombre, Sí. no tienes fronteras. Y estos conocimientos que tienes tampoco las tienen. Mira, en tu proceso de aprendizaje aparecen dos personas que no sé si en el momento que las conoces sabrías que serían tan claves en tu carrera. Pues yo creo que un poco sí. O sea, ¿Sí? ¿Ya eras consciente en ese momento? es que era. Me imagino que te estás refiriendo a mis maestras, ¿no? Sí, Digo, evidentemente, yo a ver si ahora sí, resulta que no. eso. No, no, Sí, no, sí, a ellas dos. fue un poco un flechazo. Fue un poco un flechazo. Yo recuerdo, a ver, con el tiempo luego todo lo recuerdas siempre un poco más
como en película, como todo un poco más idealizado. Pero es verdad que cuando yo las vi, yo no sabía que iban a ir esas señoras a la escuela ni nada. De repente un día ¿Las conoces en la escuela? las conocí en la escuela. Bueno, ¿y quiénes eran? Porque estamos así Sí, como dándoles eran un halo de misterio sí, que mola, pero... Carmen y Emilia Carriches eran dos hermanas modistas Sí. que trabajaron toda su vida en el taller de Balenciaga de Madrid. Ujú. Entonces, bueno, pues después de años trabajando en diferentes cosas, porque claro, Balenciaga cierra en el 68, Sí. ellas trabajan cada una luego en unas cosas diferentes. Y en un momento dado, un profesor de mi escuela, Pedro Mansilla, que sigue siendo profesor de la Politécnica, les ofrece, les propone que vayan a dar clases de técnicas de alta costura allí a la... Y entonces crearon una asignatura que se llamaba la Cátedra Balenciaga. Pusieron ahí un cartelito en un aula, Cátedra Balenciaga, y yo veo dos señoras, pues como yo las vi, pues de la edad de mi madre, más o menos, dos señoras pero que iban pues, normales, pero que siempre iban impecables. O sea, siempre llevaban unos vestiditos de algodón de verano, pero con unos estampados increíbles, se veía con una calidad y sobre todo tampoco tenían digamos, eran señoras ya de una edad, pero que los vestidos les quedaban y yo decía, digo, aquí hay algo, ¿esto qué será? Y ya un día pasando por ahí las veo, entré, pregunté y ya vi que estaban cosiendo y tal, y habían empezado yo era la segunda promoción, habían empezado con los de la primera promoción, con los mayores de la escuela, digamos. Y claro, cuando yo vi que estaban enseñando aquello, vamos, me metí y ya me quedé allí. Entonces los 4 años que estuve en la escuela, prácticamente, ellas llegaron un poco después de que yo empezase, creo recordar. Y en cuanto ellas llegaron, yo me quedé pegado a sus faldas y estuve los 4 años y luego después de los 4 años de escuela seguí manteniendo relación, iba a cursos y luego pues a veces tenía que ir a su casa a preguntarles, oye, que esto me ha salido torcido, ¿qué hago? No sé qué tal. Vamos, que las exprimiste, sí. afortunadamente todo lo que se dejaron Sí. y querían compartir además, no es que te aprovechases No, de ellos, eran unas personas extremadamente generosas con su conocimiento. Tenían un conocimiento de la costura que muy poca gente tiene ya. Y ellas, nosotros les preguntábamos, pero ¿no os da miedo que la gente aprenda cómo trabajaba Balenciaga? Y dicen ellas, es que todo aprendiese todo el mundo. Claro, es que si esto no lo aprendéis, se muere. Dice, bueno, aquí en la mercería nos pasa, ya lo he contado en este podcast en alguna ocasión porque ha salido el tema, pero la de conocimiento que se pierde con esa gente Sí. que ha sido profesional, que ha trabajado en alta costura toda la vida, que tiene un conocimiento muy preciado y que muy informal también, porque no se enseña en ningún sitio. Claro, porque no está arreglado como tal. Claro. La moda sigue teniendo, aunque ya hay mucho título ya universitario y tal, pero hay ciertas cosas que no las aprendes más que trabajando. Justo. O sea, eso no es ineludible. Mira, después trabajaste en industria, en una casa, ¿no? ¿O en varias? Sí, después cuando terminé de estudiar, lo primero, por mi cuenta, con una amiga, nos pusimos a hacer cositas a medida. Trabajamos haciendo vestidos de novia y tal. Pero bueno, trabajábamos muy bien, ojo. Trabajábamos muy artesanalmente, muy manualmente, pero es verdad que no nos conocía mucha gente, entonces tampoco teníamos tanto trabajo como para poder vivir de ello. Y en un momento dado dijimos, oye, tenemos que buscar algo para vivir, porque si no, el alquiler y el teléfono no se pagan. Y bueno, ella se fue a trabajar a otro sitio y yo en ese momento pues dije, ¿con quién me apetece trabajar? Y entonces una de mis diseñadoras favoritas siempre había sido Sibila. Y bueno, pues le escribí. Pero es que eres muy afortunado. Sí, fue una suerte. Es que... Le escribí a ella personalmente, además a su casa. Encontré su dirección en la guía de teléfonos y le escribí una carta que estaba buscando trabajo, que me gustaban mucho sus diseños, que me gustaba mucho cómo trabajaba y tal. Y que me encantaría conocerla y tal. Y nada, me llamó por teléfono a los 2 días, o sea, lo que tardó en llegar la carta, me llamó a casa por teléfono y a la semana estaba trabajando con ella.
Estuve 10 años trabajando y ahí ya, digamos, ya entré como Claro, pero patronista. no es fulanita de tal, es Sibila, que en ese Sí. momento estaban en el top de la moda española, ¿no? Sí, Sibila, bueno, es una persona, ya sabéis, que hace como el Guadiana, aparece y desaparece cada Sí, cierto bueno, tiempo, pero tiene también es la sus, gracia de... sí, tiene como un ciclo vital que, bueno, Ujú, lo vemos, todo lo... En ese momento, cuando yo la contacté, estaba, digamos, empezando como su segunda vuelta a la moda, porque había tenido una época en los 80 con mucho éxito, que había sí. empezó a trabajar en Milán con una productora muy importante y Ujú. tal, pero bueno, pues creo que no, esa época ya no estuve, creo que colapsó un poco porque era eh, Demasiado. demasiado trabajo, era una cosa demasiado grande. Y bueno, decidió parar, estuvo un tiempo como un poco más tranquila y luego empezó con una empresa japonesa a trabajar y justo en ese momento yo le escribí y ella estaba buscando gente para ampliar el equipo porque por la demanda que tenía de esta empresa de Ujú. Japón. Y bueno, pues me metí yo, entramos mucha gente a trabajar en esos años. Llegamos a ser más de 100 empleados. Es que es una Fue una barbaridad, sí, sí. empresa muy grande. Sí. Pues en esos años surgió las colecciones. Había diferentes colecciones. Ajá. Surgió la colección de Sibila Noche, de Sibila Novias, que no se No, hacían no hasta hacía ese novias. momento. Ujú. Empezó un ojo como mola, que era como la Ah, segunda sí. línea, ya se había iniciado, pero estaba todavía un poco en inicios. Como mola se empezó en Japón y luego se trajo Ujú. a España. Entonces, bueno, había como muchas cosas empezando. Luego hubo una línea de casa muy chula. Llegamos a hacer un montón de cosas, delandales, velas. Había hasta objetos de casa, Ujú. macetas, jarrones, todo con Bueno, el es el diseño camino de que han seguido Sibila. otros después, Sí, como Ágata también, pero llegó después, exacto. como... Y bueno, O fue un como momento Zara también. claro, sí, fue un momento de expansión, Sí, sí. em, de que era todo nuevo, cada dos por tres, o sea, como de repente, pues, oye, que va a haber una colección de no sé qué y tal. La verdad que era muy, muy guay trabajar en un sitio donde veías que, que se hacían tantas cosas, bueno. Pero bueno, como todo, llegó un momento en que me vi estancado Sí. allí. Sí, llegó un momento en que me vi ¿Y tú allí qué estancado. hacías? ¿Hacías Yo patronaje? estaba como patronista, Como sí. patronista. Entonces, estaba patronista, a veces en algunas veces me encargaba de la ropa a medida, de las cosas que Ujú. se hacían a medida. Luego me dijeron que no, que me quedase en el taller con la colección de noche. Bueno, en fin, pero vamos, básicamente haciendo patrones todo el tiempo, es lo que, es lo que hacía. Pero llegó un momento en que yo quería algo más, que yo estaba ya llevaba casi 10 años y bueno, pues me apetecía poner en práctica la parte creativa Ujú. que no había podido Desarrollarlo. desarrollar allí. Y entonces, bueno, pues conocí a un amigo que tenía más o menos esa misma Ujú. inquietud en ese mismo momento y decidimos juntarnos. Hicimos Una marca. una firma como socios que Ujú. se llamaba Nilofstad y que hacíamos principalmente ropa a medida Ujú. para novias, como para todo, para eventos, pero luego hicimos de todo, cine, musicales. Tuvisteis cierta notoriedad con Neil Ostad Sí, también. y tuvimos ya, sí, la verdad que sí que nos movimos. Lo que pasa es que elegimos un momento, yo creo, un poco complicado, porque fue al poquito tiempo de empezar, Ujú. fue la crisis de 2008, que fue muy complicado Muy ese complicado. momento, y luego que habían surgido muchos talleres de novias en Madrid a la vez. Bueno, en Madrid y en todos Sí, los sí, en sitios, todos los sitios, pero en pero que Madrid en había como un particular había resurgir, mucha ¿no? competencia, entonces prácticamente tenías que dejarlos. Nosotros no queríamos reducir la calidad de los tejidos, utilizábamos tejidos muy buenos y no queríamos utilizar tejidos peores. Entonces seguíamos pidiendo nuestros tejidos a Italia y a París y tal, pero llegaba un momento en que no te quedaba margen porque le tenías que ajustar tanto el precio a la clienta que no te Claro, con quedaba la margen. competencia tan brutal, claro, y aún encima con una situación de crisis económica, Sí, que aunque quien te fuese a encargar el vestido no le daba igual gastárselo, claro. porque lo tenía, pero en ese momento Sí, parecía pero que todos claro, habían sí, reducido es que gasto, luego ¿no? si vas a preguntar a otro sitio y te decían, bueno, pues te hago un poquito más de precio y tal, y bueno, el caso es que había una competencia muy, muy fuerte.
Y nada, pues aún así lo recuerdo, para mí fue una experiencia muy buena y una época muy buena, Qué bueno. porque además trabajaba muy bien con mi socio, cada uno llevábamos más o menos una parte, pero nos entendíamos muy bien y estábamos bien, tampoco ganábamos muchísimo dinero, era como justito, pero bueno, pero podíamos vivir más o menos del trabajo. Muy bien. Pero claro, cuando ya estábamos, ya llevábamos unos años, pues no sé, llevábamos ya 5 o 6 años con el proyecto, de repente, bueno, nosotros habíamos trabajado para más firmas. Ujú. Las temporadas bajas, que no había tantos encargos en invierno y tal, pues de repente nos llamaban de Carmen Marc, de Joaquín Trías, de tal, otras firmas Sí, que para- necesitaban patrones. Y chicos, Muy la bien. gente decía, pues hay un chico que trabaja muy bien, que tal. Y Bueno, entonces la buena fama es lo que sí, tiene, claro. nos venían, entonces hacíamos los patrones para algunas firmas y entre ellos estaba Jesús del Pozo, Ujú. que de vez en cuando nos llamaban y necesitaban un refuerzo para acabar la colección porque no podían en el taller ya con todo. Oye, si os damos 5 modelos, nos hacéis los 5 modelos. Vale, pues venga. Y Y entonces ahí, acabaste trabajando para Del Pozo. claro, y ahí conocí a Jesús del Pozo, una persona que yo alucinaba con él porque estaba siempre trabajando, o sea, fueras cuando fueras a la empresa, siempre estaba él al mando, que es algo que no pasa siempre. No pasa siempre, ¿no? Claro. Muchas Bueno, ya empresas. solo por agenda, porque, Sí, oye, pues y él son estaba siempre personajes en todas las populares pruebas, y- en todas las pruebas. ¿Y qué pasa? Que él, bueno, pues tenía una enfermedad de pulmón, estaba fastidiado y tal, y de repente hubo un año así que no nos llamaron y al cabo de un tiempo de repente escuchamos la noticia en la televisión de que había fallecido. Y nada, pues luego nos enteramos de que iban a comprar la firma, que no sé qué y tal, y resulta que al cabo de unos meses me llamaron para incorporarme, que si me quería incorporar a la nueva firma que ahora era Del Pozo, que ya no era Del Jesús Pozo, del ya no Pozo, era- que hay ya mucha no gente que existía sigue Jesús, llamando Jesús del no, Pozo, ahí no, es Del Pozo. ahora es Del Pozo, Es otra cosa. es otra cosa, totalmente diferente, no tenía nada que ver. Ujú. Lo que pasa que el equipo se conservó, o sea, la empresa que compró la marca se quedó con toda la empresa, mantuvo a todo el equipo, Ah, muy bien. no quisieron despedir a nadie. Y además te incorporaron a ti. Y además se incorporaron a mí y a más gente. Bueno, ya o sea, era también entró mucha más gente a la vez, porque claro, el proyecto empezó, bueno, pues con el equipo que tenían, Mm. hicieron la primera colección y fue un éxito. La primera colección, que fue en el Capricho en Madrid, que Ujú. fue una pasada. Yo me quedé flipando. Yo en esa colección todavía no estaba. Justo después de esa colección me llamó la gerente, Ainhoa, y me dijo, oye, ¿te gustaría venirte a trabajar con nosotros y tal? Y yo le dije, pues hombre, es una tentación, digo, pero yo estoy muy a gusto con mi proyecto y tal, no sé qué y tal. Vamos, que... Y me hice un poco el duro. No, ya, claro, te iba a decir. Sí, porque es que no me apetecía. Yo sabía lo que era trabajar en una empresa, ya había estado en Civil a 10 años Ya, y claro. me gustaba más trabajar en mi propio proyecto. Pero es verdad que me insistieron un par de veces más y al final dije que sí. Ah, pues qué bien. Les dije que sí, pero con la condición de que me dejasen un tiempo para poder trabajar, para seguir muy trabajando bien. en mi proyecto. ¿Y aceptaron? Sí, muy poco, o sea, solo me dejaban un día a la semana, porque yo les propuse trabajar media jornada, Ujú, me sí, dijeron sí. que no, que ellos querían a alguien que estuviera más tiempo. Y estuve, bueno, pues un año, no, unos meses trabajando en los dos lados, pero ya cuando llegó un momento dije, no puedo con todo. No. Y No, entonces, claro. evidentemente, ahí tenía el sustento asegurado. Entonces me quedé en Del Pozo y le vendí a mi socio mi parte de la empresa. Sí, los- Entonces él se quedó con Nilofstad, que sigue funcionando con ello, Ujú. y yo nada, me quedé en Del Pozo y estuve allí 8 años, más o menos. Caramba, muy bien. No sé si llegó a los 8, pero casi. Mira, y después, claro, en esta historia, ¿quién encuentra a quién? ¿Quién encuentra... ¿Cómo te encuentras con el Museo Valencia? ¿Cómo tal? ¿Quién encuentra a quién? ¿Es el museo Pues que es te curioso, tal? ¿Eres tú el es que llega curioso. allí? Porque, bueno, tú ahora eres el responsable de la formación del museo, ¿no? De la formación que Sí, se da bueno, en no textil. responsable. Bueno, no el responsable, no sino el responsable. que los Ay, imparte, vamos, pero... Sí, exacto. Yo soy Bueno. como el Disculpen del artífice. museo si nos ven que Sí. me confundo. No, lo digo pero- porque hay en el Bueno, ya. museo es un museo muy importante. Sí. Para mí es un museo muy importante.
pero es un museo realmente pequeño, o sea, es muy grande por fuera, pero luego es pequeño por dentro porque no tiene mucho personal. Digamos, cada persona tiene su cometido, hay una persona encargada de la conservación, Sí, hay claro. la directora, De la formación, de el todo, y hay tal. una persona encargada de la formación. Claro, bueno. Entonces, digamos, con la que yo trabajo, Sí. es yo de Felipe, y entonces con ella es con la que yo trabajo y trabaja más gente, quiero Sí, decir, sí, tienen claro. más cursos, tienen Ya, más evidentemente. propuesta. Pero eres uno de ellos y por tus vastos conocimientos en técnica Claro, de yo Balenciaga. como aprendí durante estos años las técnicas de Balenciaga con las hermanas Carriches, Por cierto, ¿te sí, gustaba Balenciaga como diseñador o no? sí, Vale. mucho, mucho. No, Ah, a vale. ver, yo Bueno, he de podía ser que confesar, no, que aprendes técnicas que de cuando costura muy conocí a las avanzadas. Carriches yo no tenía ni idea de lo que hacía Balenciaga. Yo en aquella época sabía, ahora, pues evidentemente lo que conocía era lo que había visto en prensa, televisión y tal, que eran Sibila, que me gustaba mucho, Jesús del Pozo, Agatha Ruiz de la Prada, y luego muchas firmas que ahora ya no están, pues Antonio Alvarado, Sí, em, había un montón de firmas sí, que sí. estaban desfilando y tal. Claro, yo mis referentes eran esos. Y claro, yo Valenciaga no sabía quién Bueno, era. había cerrado en el año 60 y tantos Había ya, es cerrado en el que... Y 68, después que un año tampoco antes de que teníamos... naciera yo. Y no hay memoria, ¿sabes? Y Quiero decir luego que ahí hubo no... una época como un vacío que había licencias, hacían zapatos, medias, tal, Sí. pero eran licencias que, digamos, no tenían tampoco una entidad como colección ni como marca de moda. Mm, y claro, a mí sí, cuando empecé a ver lo que hacía, y claro, como cuando encima luego aprendes cómo estaba hecho, cómo estaban hechos esos volúmenes, y de repente te traían patrones y te decían, sí, esto se hacía así, y te explicaban, aquí había una organza, aquí se ponía dentro una guata, aquí se ponía dentro tal. Eso era descubrir un poco, era descubrir los interiores de un oficio ancestral, y para mí aquello fue una maravilla. Pues, Y me y... encantaba, me encantaba. O sea, Sí, y me sigue encantando y te sigue Valenciaga. encantando, ¿no? Sí, me sigue Y entonces, encantando. ¿quién encuentra a quién? Que era la Pues pregunta. Y creo que hay una sí, ministra de por medio incluso. así, después de esto, después de terminar mi formación y tal, bueno, pues yo al cabo de unos años hice un intento de contactar con la Fundación Valenciaga Vale, por cuando eso se formó primero la fundación, ¿no? primero se formó la fundación, pero el museo no se abrió hasta 2011. Entonces había una fundación que llevaba tal, ahí hubo muchos problemas políticos, tal, que tampoco sé Bueno, muy bien, historias. problemas, historias, y yo contacté una Y vez, que son procesos muy largos, que construir un edificio para mantener claro, una exposición permanente sobre una persona y más un diseñador, sin ser un sí, pintor, sin ser... Quiero decir que claro, es un proceso es muy difícil largo, eso, ¿eh? difícil, No complicado, todo el sí. mundo tiene un museo propio. No, no, Quiero no, decir no, que no, podía estar toda su es colección, una toda proeza esa y colección podía estar donada al Museo del Traje y estar expuesta en Madrid. Que... también, sí, pero por suerte se llevó a cabo esa iniciativa. Yo creo que por suerte, porque me parece que es un diseñador que merece tener Sí, un museo lo es. para él. O sea, Sí, sí. y nada, yo te hice un intento, porque yo cada cierto tiempo iba a Guetaria a ver, hacían pequeñas exposiciones en una sala que tenía el ayuntamiento, ahí en el pueblo, en la entrada del pueblo, en la plaza, hay una oficina, al lado de la parada del autobús, hay una oficina que ahora es la oficina de la denominación de origen del Chacolí, que es de Guetaria también. Y ahora es la oficina del Chacolí. Bueno, pues esa pequeña sala durante mucho tiempo se utilizó como sala de exposiciones. Y entonces exponían piezas de las piezas que se habían donado a la fundación. Entonces hacían una exposición dedicada a la marquesa de Llanzol, o dedicada a la mujer de López Ibor, que también era clienta de Valenciaga, Oh, vaya. o dedicada a... Menudo personaje, Sí, López Ibor. o dedicada ¿cómo se llamaba? Allende Mayer, la madre de Melle Mayer, que era clienta de Valenciaga, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Yo estoy perdido, ¿no? Melle Mayer era una diseñadora Sí, sí. que murió hace años ya, y la madre era clienta también, y también donó muchas, la familia, donaron muchas cosas. Entonces se hacían pequeñas colecciones monográficas, pequeñas exposiciones monográficas. Se hacían también a veces fuera de Guetaria, a veces se hizo una en Valladolid, en el Museo de Escultura. Había como pequeñas muestras que duraban unos meses y ya está. Y yo siempre que podía iba.
Cuando vi que se había constituido la fundación y que ya había una página web y tal, y había un correo, les escribí al correo ofreciéndoles si les interesaba de alguna manera mi colaboración. No me contestaron nunca y yo dije, bueno, pues ahí se quedó el intento. Y al cabo ya de bastantes años, bueno, pues yo tengo la marca de Nilofstad con mi socio, con Armiche, y de repente viene una estilista y entonces Virginia Herrero creo que se llama. Virginia viene y nos dice, oye, os voy a traer a la ministra de Cultura porque quiere ver vuestra colección y tal. Y nosotros pues encantados. La ministra de Cultura era Ángeles González Sinde entonces. Y bueno, vino un día, se estuvo probando cosas de la colección y tal, porque tenía varios eventos y tal. Y entonces nos dijo, bueno, pues os voy a pedir algo, pero todavía no sé. Bueno, la cosa se quedó ahí parada. Y al cabo de unos meses nos llama la estilista y nos dice, oye, me ha pedido la ministra que si le podéis dejar un conjunto negro que se probó en vuestra casa y tal. Y que, bueno, pues que le gustó, que le apetecía, que le parecía tal. Y dice, es que se lo quiere poner para la inauguración del Museo Balenciaga. Y yo le dije, pero se va a inaugurar el Museo Balenciaga ya por fin. Y dice, sí, tal, se inaugura en junio, tal. Y digo, bueno, pero nos invitarán, ¿no? Y sí, entonces le dejamos el traje, se inauguró, fuimos mi socio y yo a la inauguración. Os invitaron. Y nos invitaron. Yo estaba súper feliz ese día porque estaba allí todo el mundo, porque Getania luego es un sitio que es que hay muy poquita gente a diario, pero allí estaba, lo inauguró la reina emérita, doña Sofía. Estaban pues toda la plana mayor del gobierno vasco, todo, había muchas clientas de Balenciaga, claro. ¿Sí? Muchas, algunas clientas de Balenciaga que se veía de lejos las que llevaban Balenciagas de verdad, porque había algunas que llevaban su abrigo de gazar o tal, sí, había algunos que llamaban la atención. Y nada, pues ahí en ese momento yo fui con Ana Balda, que es amiga mía. Ana Balda es investigadora sobre la figura de Balenciaga en particular y sobre otras cosas, pero bueno, es investigadora sobre todo sobre la figura de Balenciaga y su entorno. Y entonces, bueno, pues ella también estaba en la inauguración y al cabo de unos, no sé, fue un mes o un año así, al cabo de un año más o menos me dice, cuando vengas a Getaria, avísame, dice, porque ya he contactado un poco con la dirección del museo y el conservador y tal, y te los quiero presentar. Y entonces, nada, pues la siguiente vez que fui, me presentó a Igor Uría, que es el director de colecciones, el que hace toda la selección para las exposiciones, y luego aparte se encarga de todo el tema de conservación, que es muy amplio en el Museo Balenciaga. Y bueno, pues Igor Uría me recibió, me enseñó un poco su trabajo, y me dijo, bueno, pues con todo esto que tú sabes tenemos que hacer algo, porque lo ideal sería que se difundiera aquí en el museo. Y yo le dije, hombre, pues sería para mí, para mí un honor el poder hacerlo en el museo, o sea, poder dar clases o enseñar lo que sé en el museo. Y entonces me puso en contacto con Yone de Felipe, que es la persona que lleva todo el tema de educación, y empezamos a organizamos un curso. El curso tuvo mucho éxito, se llenó de repente, o sea, lo convocamos y se llenó de gente, y entonces se llenó, no solo se llenó, sino que se apuntó muchísima más gente de la que cabía en el local. Entonces les ofrecí, digo, oye, podemos hacer otro si queréis. Y me dice, bueno, pues es que me daba cosa decírtelo, porque a lo mejor era un poco abusar, dice, pero que nos estaba interesando hacer otro, que a lo mejor toda esa gente que se ha quedado, y volvimos a hacer otro, y ya establecimos un poco hacer 2 cursos al año. Al principio un poco no sabíamos muy bien cómo enfocarlo. Yo siempre he sido, digamos, más experto en modelaje, en trabajar sobre maniquí. Y entonces hacíamos una parte de modelaje sobre maniquí y luego una parte sobre técnicas de Balenciaga. Entonces, muy bien. Siguiendo un poco la exposición que hubiera en cada momento, pues cogíamos una pieza de la exposición y hacíamos más o menos la reproducción del volumen en el maniquí y luego hacíamos alguna técnica. Luego al final resulta que a la gente lo que le interesaba más era la técnica que el modelaje. Y entonces decidimos centrarlo solo en las técnicas de costura. Entonces desde entonces ya
ahora ya empezamos con 2 cursos al año, ahora ya hacemos 6 cursos al año. Este año vamos a hacer 7 ya. Claro, es que hay mucha demanda. Y ahí sí hay demanda. Hay demanda y, Claro. y luego, Afortunadamente hay sí, demanda, sí, que sí, eso es muy totalmente. bueno, que se difunda Y esos luego además conocimientos. viene gente con unos perfiles súper diferentes. O sea, yo me encanta porque, claro, conozco un montón de gente. Viene mucha gente de fuera de España también. O sea, la mayoría de la gente viene de España. Pero viene gente, de repente me sorprenden con que viene una señora de Londres, de Irlanda, pero de repente ha venido gente de Canadá. Y el año pasado vino una de Australia al curso, que dice, hombre, sí, estoy de vacaciones en No, Europa, claro, y pero he aprovecho. aprovechado para hacer Claro. el curso. Ah, muy bien. Sí, y luego tenemos unos cursos online que empezamos Sí, con me comentabas ahora que con la estabas... pandemia, Sí, sí. empezamos a hacer cursos online como todo el mundo, y como funcionaron bien, pues hemos decidido mantenerlos. Muy Entonces, bien. todos se organizan en torno a 2 itinerarios diferentes, uno de sastrería y otro de fantasía. Que la gente cuando oye lo de fantasía se dice que es así como de, ¿y ahí qué se hace? Pues Bueno, fantasía. fantasía. Pues a ver, los talleres bueno, de Valenciaga y de todas las casas de costura estaban divididos en sastrería y fantasía. En la sastrería se hacían los trajes de chaqueta, los abrigos, vestidos de invierno normalmente y bueno, cosas así como más de día. De Y en los diario, ¿no? talleres Sí. de fantasía eran los vestidos de noche, los vestidos de novia, y se diferenciaban bastante por el tipo de técnica, porque la sastrería es una técnica con mucha plancha, con mucho trabajo de dar forma a la tela, y la fantasía, sin embargo, es una parte en la que no se puede utilizar mucha plancha porque los tejidos son muy delicados, entonces hay que trabajar con mucho cuidado para no machacar el tejido. Eso es muy diferente, una mano y la otra es diferente. Y bueno, pues decidimos dividirlo en esas 2 vertientes, y ahora de cada vertiente tenemos 3 cursos, 2 cursos que se hacen ahí en el museo en presenciales y uno que se hace online. Muy bien. Y el online, ahora estamos haciendo el de sastrería, que yo cada semana me conecto 2 veces a la semana para seguir las tutorías, hacemos tutorías en directo, y luego dentro de 15 días o así empezamos con el de fantasía online. Y Muy luego bien. tenemos en verano los 2 más largos son en verano, que son en julio, que son como un curso de verano de 5 días, en el que da tiempo a hacer una prenda más grande o un proyecto más grande. Y la verdad que, bueno, pues es, ya te digo, para mí muy satisfactorio el enseñar todo lo que sé a la gente y hacerlo allí en el Museo Valenciaga, Claro, que es un sitio maravilloso, porque además es que está en un sitio ideal. Además, los cursos los hacemos en la buhardilla del palacio, Sí. que se ve todo el mar desde arriba, todo el puerto, el pueblo entero. Qué Es una maravilla. maravilla de sitio. Qué guay. Si te está gustando, recuerda darnos un me gusta y sería de gran ayuda que te suscribas. También puedes seguirnos en redes sociales. Es que tengo que aprovechar las pausas. No, Si no... totalmente, totalmente. Que yo Entonces, es que me enrollo a hablar también. claro, y claro, no. tengo que aprovechar. Respiras, digo, ahora lo meto. Tenemos un gran contenido. Si te gustan las labores, la costura, la artesanía y la moda, estás en el sitio adecuado y continuamos contigo charlando, que está muy interesante, la verdad. Pero hay una parte que tú ahora, bueno, ahora, ya hace un tiempo, empiezas a hacer reproducciones para el museo Sí. de prendas. ¿Cómo llegas? Vale, tener acceso a esas piezas no es fácil, a no ser, bueno, en los museos, en todos los museos puedes pedir permiso, si eres investigador, si eres una persona que estés interesado por alguna pieza, en todos los museos, no solo en los de traje, puedes pedir como una licencia de investigador y que te abran y que te dejen tocar o ver de cerca, etc. etc. Supongo que llegarías así a hacer reproducciones o bueno, ¿cómo acabas haciendo reproducciones para...? Bueno, esas reproducciones son encargos del museo. Sí. Que, a ver, el problema de las piezas textiles en museos es que tienen una conservación complicada. El textil es un material muy frágil. Normalmente suelen estar hechos, además, los de esa época con materiales naturales, o sea, la mayoría son lana y seda, y son materias que se degradan muy rápido. Digamos, a ver, no se degradan de hoy para mañana, No, pero no duran como dura una estatua de mármol, evidentemente. Es mucho más frágil, porque es una proteína que se degrada con la luz, con el calor, con la humedad. Entonces, por supuesto, hay unas condiciones de conservación muy rigurosas, como en todos los museos de indumentaria lo hay. Y entonces, para uno de los programas educativos del museo, querían exponer
cómo se hacen las técnicas no era hacer clases prácticas, sino simplemente ver en varias prendas del museo, explicar cómo se hacían esas técnicas, cómo Balenciaga creaba ciertos volúmenes. Y entonces, bueno, pues me encargaron esas reproducciones para poder estudiarlo sin necesidad de tocar los originales. Entonces yo lo que fui es acceder a los originales, que tienes que utilizarlos, tienes que tocarlos con guantes para que la piel no deje residuos, grasa, de nada. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, evidentemente, y entonces midiendo poquito a poquito, midiendo por una parte, por otra y tal, yo me voy sacando en una mesa en paralelo al lado, voy sacando el patrón de la pieza que me dejan. Luego, pues todas esas piezas se comprueban sobre la tela nueva, donde voy sacando el patrón, yo la voy poniendo encima para ver que todo está encajado perfecto, que la forma respeta el patrón original. Y luego ya es investigar dentro de lo que se puede, dentro de la prenda, en las técnicas que se han usado y cómo está construida. Hay algunas que son más sencillas. Si ya sabías, viendo las prendas por dentro, has aprendido 10 veces más. Es que realmente lo de hacer las reproducciones surgió porque yo, cuando empecé a dar los cursos, les pedí en el museo si me podían dejar consultar algunas piezas, porque claro, yo había cosas que había oído a mis maestras, pero no había llegado a ver en directo. Claro. Y entonces les dije, si puedo consultar alguna pieza para, digamos, mejorar un poco la formación de los cursos y tal, me dijeron que sí. Claro. Me dieron algunas piezas y entonces me dejaron 4 o 5 piezas para consultar, y de una de las piezas, mientras yo estaba pues haciendo fotos, tomando notas de cómo estaba hecho, de tal, bueno, pues se me ocurrió ir haciendo como una especie de boceto del patrón en un papel. Y bueno, pues cuando llegué a casa y cogí las medidas, o sea, tomé medidas de pues eso, de todas las alturas, de no sé qué y tal, y cuando llegué a casa, cuando todavía lo tenía fresco, saqué el patrón en tamaño real y hice una reproducción en toile, en algodón, y se la llevé al museo, digamos, para agradecerles que me habían dejado las piezas y tal. Entonces les hice un traje de chaqueta. Vale, entonces la primera fue sin permiso. La primera fue, sin permiso no, la primera fue... Ya, pero no te habían pedido que la reprodujeras. No me la pidieron, claro, la primera fue un detalle, quise tener un detalle con ellos. Te iba a decir, qué maravilla de dirección que te permitan desarrollarte ahí, hacer todo eso y que te permitan el acceso a las prendas. Sí. Pero el primero fue... Que lo hiciste por voluntad propia, quiero decir. Sí, lo hice por hacer un poco de ejercicio de dejar eso plasmado de alguna manera. Y bueno, pues se lo di al museo. Y se lo donaste, sí. Sí, y luego me dijeron, oye, ¿y podrías hacer más? Digo, sí, claro. Muy bien. Muy bien. Me pidieron más. No te echaron del museo y te dijeron, mira, no vuelva. No. No, la verdad que es una broma, evidentemente. No, luego esas piezas, esas reproducciones que se han hecho nos ayudan mucho, ya te digo, para todas esas formaciones son muy importantes. Claro. Y hay que decir también que en la mayor parte de los museos de indumentaria del mundo no hay originales, hay muchas reproducciones. Sí. Muy respetuosas, pero es que hay muchos museos, no hay tantas piezas, por ejemplo, históricas que hayan llegado hasta nuestros días. Sí, bueno, y luego, por ejemplo, en casi todos los museos de moda del mundo hay un traje bar de Dior. Sí. Sí. Es el típico traje de Dior con la chaqueta blanca y la falda plisada negra. Sí. Bueno, pues el traje bar evidentemente no es el mismo. O sea, a ver, evidentemente se hicieron, en su momento se harían los que pidieran las clientas, claro. Pero la casa Dior sigue haciendo el traje bar. Si tú le pides para un museo... Que seguían en la actualidad, siguen haciéndolo. Sí, si tú quieres uno para un museo, claro, Dior lo reproducen. Sigue siendo Dior, claro. Claro, lo reproducen, tienen el patrón, lo tienen los tejidos pero cuando, si os fijáis, hace poco, en esta semana en Instagram lo he visto que alguien lo decía. Si os fijáis, dependiendo de la época, el traje bar es de una manera o de otra. Anda. Sí, lo fueron cambiando un poquito. Entonces, ¿no? En algunos ahí está con la solapa smoking, en otros tiene la solapa con cuello, en otros el faldoncito es un poco más levantado, en otros menos, porque también dependiendo del diseñador que hiciera la reproducción, pues le ponía ahí un poquito de Esa cambio. era una cosa que te quería preguntar, es decir, ¿cómo es borrarte
tú como creador y como diseñador y reproducir las técnicas de otro. ¿Cómo enfrentas ese trabajo? Porque supongo que es muy complicado intentar hacer técnicamente una cosa como lo ha hecho otra persona. No sé cómo es, yo es que no lo he hecho nunca, entonces. O a lo mejor es algo que no te planteas No lo y que lo haces sé. sin más porque son las Sí, técnicas que conoces. sí, no sé, o sea, no, a ver, es cierto que, como tú decías al principio, que a mí el hecho de conocer a estas hermanas me marcó mucho profesionalmente porque descubrí algo que me encantaba Ujú. y que me sigue encantando. O sea, que es que se me van los ojos. O sea, ya me ves que veo una bobina de seda y, uy, esto para hacer ojales. Sí, claro. Es que me gusta mucho. Entonces, tampoco le doy mayor importancia. O sea, a ver, Supongo que afrontas a el ver, trabajo desde el respeto a la pieza, ¿no? Pero, he tenido que copiar muchas veces. hombre, ya, claro. O sea, y claro, copiar a Balenciaga para mí es un honor. O sea, el sacar un patrón y además que tiene que ser exacto. Porque, a ver, cuando copias alguna cosa normalmente dicen, bueno, inspírate en esto, en este. Ujú. Pero eso es una copia exacta. Entonces, para mí tiene el mérito eso de que puede ser una cosa totalmente exacta, que de hecho tiene que ser exacta, tiene que ser lo más parecida posible. Ujú. Y bueno, pues para mí, bueno, pues es un placer descubrir cada vez que ves un traje nuevo, o sea, un traje nuevo, ¿no? O sea, uno que yo no había Sí, que no conocido habías antes en visto. directo, pues evidentemente aprendes cosas nuevas, en otros confirmas cosas que ya sabes, mm, y es muy interesante, o sea, ese trabajo. Para mí es muy, muy interesante. Yo voy tomando notas, voy tomando fotos de todo lo que voy haciendo y también tengo algunas cosas. Yo tengo algunas prendas de Balenciaga Sí, originales que he ido comprando, sí. muy poquitas. No tengo la colección del museo. Bueno, Al ya, museo le doné alguna pieza, sí. pero tengo algunas que las utilizo precisamente para seguir trabajando y seguir formándome Aprendiendo. y aprendiendo las técnicas de Balenciaga. Qué guay. Y la verdad que es que cada vez que ves alguna cosa así como de, mira lo que han puesto aquí dentro, que hay. Sí, hay veces que, claro, las piezas del museo Ujú. son intocables, o sea que evidentemente no se pueden hacer nada con ellas. Ya, claro. Entonces tiene que ser observación y palpar lo que hay dentro, yo conozco más o No menos lo que puedes hay hacer dentro, así. pero no lo puedes Es deshacer decir, para claro. sacar el patrón, que la gente me dice, ¿lo desmontas y lo vuelves a No, montar? No, evidentemente imposible. no, Eso es un pecado, claro. no se puede, porque es que hasta la costura es original, entonces Claro. eso no se puede cambiar. Entonces, cuando de repente se me ocurre, digo, tengo varios amigos que son coleccionistas de ropa Ujú. y se me ocurre, digo, pues chicos, encuentro alguna pieza que no sea muy cara, porque Claro. claro, Balenciaga normalmente se Es caro, sube sí. de precio. Y encontré alguna pieza que no estaba tan cara y dije, bueno, pues Muy me bien. puedo gastar unos ahorros y me voy a comprar un traje de chaqueta. Y entonces ahí sí lo que hago es tocar lo mínimo posible, claro, pero el bajo lo descoso. El forro de abajo lo suelto para Y, ver todo lo que está por dentro. claro, Y entonces te ahí permite el sí que... acceso a un Y mundo, ahí encuentras, pues eso, claro, las sombreras de guata que se hacían a a mano, mano. Es que, los plomos, las sí. organzas interiores. Y hay veces o sea, hay veces que tengo algún traje que lo tengo ya hace años y que de repente lo vuelvo a mirar para Y vuelves a comprobar algo y de descubrir repente cosas, descubro ¿no? otra cosita, como una piecita de organza que han metido por arriba Bueno, para a que no medida se vea. también que tus conocimientos van a más, también tienes la capacidad de ver más cosas, Exacto, claro. sí, ya sabes más o menos por dónde te puedes encontrar cosas. Qué Y luego guay. es curioso porque Valenciaga una persona que a mí como técnico era increíble. O sea, Ujú. entonces realmente yo creo que tan bueno como técnico como creativo. Y entonces a mí lo que me encanta de Valenciaga es que vemos prendas que nos pensamos que por dentro van a ser hiper complicadas y Y no. son lo más sencillo del Ya, mundo. pero ahí está la dificultad también. Sí, En el minimalismo de la sí, confección, sí, sí. hacer una pieza. Bueno, yo no controlo tanto, evidentemente, hablo por hablar y estoy aquí Sí, charlando, ¿eh? Pero, a ver, a ti te enseñan estas dos personas. sí. Y a estas dos personas supongo que se forman en ese Se taller, formaron en el taller de en el taller de Valenciaga. Balenciaga. ¿Y Sí. quién, coño, con perdón, enseña a Balenciaga? ¿De dónde saca esos conocimientos? A lo mejor es Bueno, una pregunta para tu amiga la investigadora, pero pues a lo mejor sí más, o sea, quiero decir, ¿estas pero técnicas de dónde salen? ¿O son técnicas que antes eran muy populares y que se han perdido con el tiempo? a muchas sí.
¿sí? Muchas sí. O sea, y bueno, se han perdido, pero no tanto. O sea, Vale. a ver, O que han sustituido otros Valencia, materiales, ¿no? Supongo que meter sí, una organza en un abrigo, pues ahora se soluciona con una entretela de de pegar y ya pegar, está, ¿no? exacto, exacto. Vale. Sí, además has puesto el ejemplo exacto porque es verdad que Ya. donde ponían organza, en sastrería normalmente utilizaban entretela de sastre, Ujú. pero en algunos sitios utilizaban organza y la utilizaban igual que se utiliza hoy en día la entretela adhesiva. Ahora hay unas entretelas adhesivas finitas que no se notan, Sí, para que no pero se desboque lo que hacen es una dar, sisa, ¿no? en mi escuela lo llamaban dar estabilidad dimensional. Claro. O sea, es simplemente proteger que el tejido no se deforme y entonces se utilizaba organza de seda, era lo más habitual. Tenían organza como quien hoy en día tienen la entretela y Claro. entonces esa organza, claro, como no se pegaba, había que picar la mano Claro. con mucho cuidado para que no se No se viera viese por el derecho. por el derecho. Y entonces a mí eso es lo ¿Qué que me puntada? alucina. La de picar solapa. La puntada de picar solapa, Sí. pero muy flojita. Sí, sí, claro. Y se utilizaba, yo tengo un traje de chaqueta que por dentro está entero, con organza Claro. picada para que no se... Por ejemplo, yo esa técnica les había oído a mis maestras hablar de ella. Les había, uy, sí, porque una vez que sacaron, ay, ¿tú te acuerdas en la colección tal? Que eran, los hicieron con unos tweets artesanales, por lo visto hizo una colección valenciana en los que utilizó unos tweets artesanales, que claro, al ser tan artesanos... Que en cuanto metes la tijera se deshace. Exacto, se deshacían y sobre todo que se deformaban mucho. Era una lana pues gruesa, así muy artesanal y se deformaba mucho. Y entonces me decían que tenían que todas las piezas de los trajes de chaqueta tenían que poner la organza y picarlas para que aquello se quedase estable, porque si no esta se iba como dando de sí y deshaciéndose. Y entonces claro, yo eso cuando me lo contaron, yo dije, joder, qué trabajazo y tal. Y de repente una vez compré un traje en una subasta y yo además aluciné porque me salió súper barato. De esto que no me lo creo, porque me costó súper barato el traje. Y de repente me llega a casa y lo abro y lo primero, claro, suelto el dobladillo, suelto el forro y de repente veo, y bueno, ya sin soltar el forro, la falda, toda la falda del traje estaba entera con una organza por dentro picada. Entera. Para una falda, ¿eh? Una falda. Claro. Y luego la chaqueta, evidentemente, también. También, claro. Sí. Y claro, yo, ese trabajo a día de hoy, claro, tú le dices a alguien que hay que hacer eso. No. Para eso solo puede ser que tengas empleados y que se lo obligues a hacer. Pero todas esas técnicas venían, que es lo que me habías preguntado, todas esas técnicas venían en principio porque Balenciaga empezó como sastre, o sea, empezó su formación en sastrería. Todo es sastrería, entonces, claro. Él, muy joven, la típica famosa escena esta de que la marquesa de Casatorres, que veraneaba allí en Guetaria, bueno, Balenciaga le pregunta que si le puede hacer un traje y ella le dice que sí, que él tenía como 11 años o así. Bueno, pues la famosa marquesa... 11 años, ¿eh? 11 años. Que pensamos... Sí. 11 años. Pues eso, la marquesa de Casatorres le dice, pues sí, hazme el traje y tal, y como vio que funcionaba, o sea, que trabajaba muy bien, digamos, promocionó, fue un poco la mecenas la que empezó y entonces le mandó a varios establecimientos de sastrería. O sea, no sé exactamente las fechas porque tampoco las voy a decir porque luego habrá gente que no, es que fue el año, no me sé exactamente las fechas, pero sé que estuvo en Burdeos formándose, que ahí también aprendió francés, trabajó en varios almacenes de sastrería de San Sebastián y en todos ellos trabajaba como sastre. Entonces toda su formación... Y como aprendiz, como el niño que aprende, claro, no aprende... No, su formación primaria fue como sastre. Entonces toda la costura que él aprendió era como sastre. Y luego cuando Balenciaga abre su primera casa de costura en 1917, esa sí me lo sé, la fecha, 1917, abre con dos hermanas allí de San Sebastián la primera firma que fue Balenciaga y Cía, Balenciaga y compañía. Él no diseña las colecciones. Él entonces no se consideraba un creativo. Lo que hacía era comprar piezas en París, iba a todas las colecciones de París y compraba las piezas que le interesaban y las reproducía con licencia. Eso es una cosa que se hacía y se sigue, y en algunos casos se sigue haciendo. Bueno, pues... bueno, así nace también el prêt-à-porter.
Sí, con licencias de este tipo, ¿no? Que exacto. se van a Estados Unidos y se reproducen en grandes almacenes. Bueno, es Sí, algo que se hacía en moda y que en la historia de la sí, moda sí. ahí Y está para entonces estudiar. Balenciaga era cliente de Chanel, por Ujú. ejemplo, de Lanvin. Hay varios trajes en el museo en el Museo Balenciaga, en Guetaria, que son originales, o sea, son modelos de Son que Lanvin había hechos por comprado. Balenciaga, o sea, tienen la etiqueta Balenciaga, pero el modelo está registrado por Lanvin y hay Ujú. documentación fotográfica, vaya, de que está en la colección de Sí, Lanvin y sí. está en la colección de Balenciaga. Y hay modelos de Vionnet, también Ujú. de Madeleine Sí, Vionnet. sí. Madeleine Vionnet era, yo creo, que tiene mucho que ver con Balenciaga. La forma Ujú. como construía las prendas, yo creo que Balenciaga le debe mucho a ella. Sí. Sí. La forma de trabajar es muy parecida. Son resultados muy diferentes porque Ujú. están en épocas diferentes, trabajaban con materiales diferentes. Tienen referentes diferentes. A Vionnet Total. le encantaban los tejidos fluidos, a Sí. Balenciaga le gustaban los tejidos con cuerpo, Ujú. pero luego ves patrones y ves que son geometría pura los dos. O sea, Sí, sí. Vionnet no hacía nunca una manga como una manga. Nunca. O sea, hay una de los abrigos que tienen, el abrigo que tienen, que es un Balenciaga hecho a partir de un patrón de De Vionnet, bien. tiene unas mangas que son un auténtico rompecabezas. O sea, es un tubo así, es como un kimono, pero de repente miras la costura va como así, así, luego tiene otra costura por aquí, así. Es un Bueno, auténtico. hablamos de genios, Sí. evidentemente, que se estudian Y a día de cuando hoy ves y será esas por algo. prendas de Vionnet, comprendes muchas veces cosas que luego ¿Mm? hizo Valenciaga en los años 60. Curioso. Lo que hizo fue abstraer mucho. Valenciaga Ujú. llegó un momento en que empezó a abstraer y a hacer las cosas lo más sencillas posibles. Se centraba en el tejido, era un conocedor de los tejidos increíble. O sea, para mí el acierto de Valenciaga o la principal cualidad de Valenciaga es que sabía lo que le podía pedir a un tejido y lo que no. Y Ujú. sabía hasta dónde podía llevarlo. Y lo llevaba. O sea, llevaba al tejido a su extremo. Y cuando el tejido no respondía, se iba a su proveedor, a Abraham, y le dice, necesito un tejido que aguante esto. Y necesito que tenga más Brutal. grosor. El gazar fue un tejido que Ujú. crearon Abraham, la casa Abraham de Suiza, Sí. con Valenciaga, Vamos, como para, diseñador de tejidos, claro, vamos, para que directamente. él pudiera realizar ciertas Ciertas. creaciones que no encontraba el tejido. Entonces, bueno, pues Qué curioso, ¿eh? Abraham le fue haciendo tejidos hasta que dijo, pues este me gusta cómo funciona. Y luego con los años Valenciaga Ujú. le fue pidiendo que el gazar fuera más grueso cada vez. Y entonces el gazar de los años 60, de los últimos años, es un cartón, pero de seda natural. Claro. Yo tengo una pequeña muestra Sí. que me Y es consiguió un clac, clac, amigo clac, 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 y es ¿no? como un cartón de seda. Es que la seda además es una fibra muy dura. Muy dura y muy ligera, Sí, además. muy Entonces, ligera, como no pero... pesa prácticamente, puedes construir. Y claro, todos esos volúmenes que hacía en el año 68, Sí, sí. que eran como un trapecio ultra limpio, que era como parece que está armado, no tiene más que gazar y un forro de organza o de tafetán. Que el tejido lo aguanta todo, Sí, claro, sí, ya y entonces, está. claro, él conocía muy bien el Qué tejido. A guay. mí es una cosa que Mira, me alucina de él. y a ver, tienes una carrera profesional, Mm, como vemos, bueno, bastante impresionante. Cualquiera que quiere formarse en textil o en patronaje, si hace una búsqueda muy sencilla, tu nombre va a salir de los primeros, mm, porque haces mucha formación y estás en toda España, y además si alguien quiere avanzar y avanzar en sus conocimientos una vez que acaba sus estudios o está empezando, mm, pues siempre en este camino siempre nos topamos contigo en distintas mm. cosas. Uno de tus últimos trabajos ahora ha sido reproducir trajes de Balenciaga para la serie Balenciaga Sí, que estrenaron en un en canal enero, digital, sí, sí, hace en muy enero. poco. Eh, Tú, ahora que me dices que sí, que te encanta Balenciaga, que eres un amante, un estudiante, un estudioso de su obra, ¿cómo es como darle vida de nuevo, formar parte de este equipo que hace las reproducciones y cómo es la responsabilidad de como revivirlo, revivir al personaje? No sé si te planteaste esto en alguna ocasión de decir, ¿y lo dejaremos quedar bien o quedará fatal que esto es una gran producción y no tengo control de nada, solo me encargan los vestidos? Pues bueno, Bueno, yo cuando me llamaron, por supuesto, flipé. O sea, me llamaron, yo en principio, para la serie, Mm. me llamaron como asesor. Sí.
O sea, sabes que son 3 directores, No conozco. son 3 directores de San Sebastián, que son José Mari Goenaga, Aitor Arregui y Jon Garaño, y trabajan juntos los 3, siempre han hecho ya varias películas y tal, La Trinchera Infinita, Andía, tal. Yo había visto sus películas, había visto las películas ya con anterioridad y me gustaba mucho cómo trabajaban. Y cuando me llamaron y me dijeron que iban a ser ellos los que iban a hacer la serie de Balenciaga, pues dije, yo creo que estará bien hecha, porque digamos que lo suyo lo hacen muy bien. Y entonces evidentemente me llamaron para preguntarme, oye, necesitamos a alguien que nos asesore y no queremos que técnicamente la serie coge. Entonces dije, bueno, pues vale. Entonces empezamos a hacer varias reuniones antes de escribir el guión, en las que ellos algunas fueron en directo, otras online, y muchas veces las grababan, y conversaciones de 4 horas ahí pero entonces cuando él cogía el ojal, cuando hacía el ojal, no sé qué y tal, y yo le digo, mira, el ojal se hacía, y entonces les hacía el ojal, y les grababa un vídeo entero de cómo se hacía el ojal, y entonces hay muchas cosas de esas que aparecen en la serie. Y bueno, pues ya cuando yo llevaba un tiempo ya con, digamos, la consultoría esta que me pidieron, de repente me llamó Pepo Ruiz Dorado, que es el compañero que trabaja a dúo con Vina Daigeller, que es son los 2 diseñadores de vestuario, ¿no? de la serie. Pues Pepo Ruiz Dorado casualmente estudió conmigo. Anda. Éramos compañeros de clase, y entonces me llamó y me dice, oye, estoy empezando a trabajar en el proyecto este de la serie de Balenciaga. ¿Te gustaría trabajar? Digo, hombre, ni se pregunta. Y entonces, claro, había un equipo. O sea, no quiero decir que la gente dijo, pero ¿lo has hecho tú todo? No. Había un equipo muy grande, un equipo y un taller súper bueno, trabajando, bueno. Yo hice algunas reproducciones, porque además yo lo he tenido que compaginar con mis cursos y con cosas. Con tu vida, vamos. Exacto. Entonces, yo hice algunas de las reproducciones que aparecen en la serie. Las hice, algunas las hice yo enteras, otras no, otras las hacía el patrón, lo cortaba tal, y luego lo pasaba al taller, y en el taller se terminaba. Y bueno, para mí ha sido un trabajo pues muy satisfactorio, porque ha sido pues poder darle uso de otra manera a todo ese conocimiento que tenía. Bueno, y que se ha expuesto, o no sé si expuesto. No, ya no está, pero estuvo expuesto en el Jardín Botánico en Madrid. Botánico, también eso, oye, pues es un orgullo para tu verlo ahí, bueno, era una maravilla. Que lo exponen bien y que lo ponen bonito. Y bueno, dentro de las reproducciones hay uno en especial, porque hay varios vestidos que a mí me encantan dentro de los que me tocó hacer. Hay uno en especial que es el vestido de novia de Fabiola de Bélgica, que lo hizo la directora, la que se encargó la encargada de la confección fue Carmen Carriches, que fue una de mis profesoras. Y entonces pues lo tuve que hacer, el vestido. Y claro, ellas me habían contado muchas veces toda la historia de cuando se fue Carmen con su jefa, con Felisa Irigoyen, y con Ramón Esparza, se fueron los 3 a Bruselas. Y el momento ese que aparece en la serie, que aparece en la serie cuando llegan a Bruselas, no cuento para que la gente lo vea, porque es más interesante verlo. Cuando llegan a Bruselas y tal, y toda esa historia de tal, todo eso nos lo contaron a nosotros en clase. Qué bueno. Y es una historia muy muy bonita, porque es verla desde dentro. Fue un acontecimiento social en su momento, yo creo que la primera boda real retransmitida por televisión. Sí, fue esa. Y claro, estaba todo el mundo pendiente del traje. Para ti hacer ese traje también supongo que es como un pequeño homenaje a mis maestras. A tus maestras, sí, ¿no? Sí, hay algo muy emocional ahí. Total, sí. Además ellas ya no viven. Carmen murió hace ya unos años y Emilia murió el año pasado, creo. Y aunque yo la verdad que llevaba algunos años que tenía muy poca relación, nos llamábamos muy de vez en cuando y tal, pero bueno, para mí ha sido un homenaje. Luego la gente dice, pero bueno, ¿les gustará? ¿A Balenciaga le gustaría o no le gustaría? Pues probablemente no. Claro, es que... Pero como que sobreviva la marca al diseñador, ¿no? Exactamente, el que su marca esté viva a día de hoy, él la cerró. No tiene sentido. Él la cerró porque no quería. Claro. No le gustaría, pero seguramente que no. Claro.
Pero a ver, es un personaje histórico ya en la moda. O sea, si se han hecho películas de Dior y se han hecho películas de Halston y tal, es normal que se hagan de Balenciaga porque la gente quiere saber, y si se van a hacer, lo ideal es que estén lo mejor hechas posible. No, muy bien, que se hacen desde muy respetuoso. Pero Exacto. por eso te decía, ¿cómo es la responsabilidad de saber que estás en un proyecto que le va a dar vida y que no sabes cómo lo va a quedar? Quiero decir que yo he tratado de hacer lo mejor posible mi parte del trabajo, que era dar cierta información y hacer unas reproducciones, pero luego por otro lado nos han dado también algunas facilidades, por ejemplo, algunas facilidades, quiero decir, yo les dije, a ver, este vestido se hizo con un tejido que era un raso de seda natural doble con el revés de gabardina. El tejido, la casa era Abraham el que lo hizo, porque aunque hay una cosa ahí que lo hizo Abraham, porque a Balenciaga el tejido que le pusieron en primera instancia no le gustó. Y ese tejido era de Suiza, no se hace, ya Abraham está cerrado, pero hay una casa en Italia, Taroni, que hace unos tejidos muy del estilo de los que hacía Abraham y tienen ese tejido con ese grosor y tal. Y le dije, pues yo tenía una muestra, digo, pues este tejido es el que se utilizó. Muy bien. Digo, ahora este Taroni cuesta mucho dinero. Y me dijeron, bueno, ¿cuántos metros hacen falta? Y yo digo, pues para el vestido 14, 15 más o menos. Y luego, claro, tuvieron que comprar de más para hacer escenas de recurso, de tal. Pero no nos pusieron problema con el tema Pues qué maravilla, del presupuesto de la tela. Yo les dije, es que es la tela que se utilizó. Digo, a ver, lo ideal es utilizar la misma. Que además en cámara daba igual. Quiero decir que... Bueno, se nota cuando la tela es buena, se nota. Que sí, pero te puedes ir a una muy buena sin tener que ser la original. Sí, que ser fiel. Yo pensé que me iban a decir, oye, reduce rebaja un poquito, que seguro que hay alguna un poquito más apañada. Claro. Y no, tenías alternativa, ¿no? Hombre, pues se podría haber encontrado otra cosa, pero realmente si se puede hacer con la tela original, pues oye, se nota, se nota. Sí, claro, el movimiento de la tela y todo es diferente. Tengo pendiente verla, la veré, pero tengo pendiente verla. Tienes que verla. La verdad que, yo en 2 tardes la ventilas, porque bien. son 6 capítulos. Ah, muy bien, genial. Son 6 capítulos de 50 minutos. Bien, sí, 2 tardes. Mira, ¿con qué estás ahora? No sé con qué proyectos estás. Es decir, sé que no paras. Y me contabas antes que está siendo una locura estos meses, pero ¿con qué estás ahora o qué proyecto tienes así a corto plazo? Tengo prácticamente, mis proyectos ahora son prácticamente todos educativos. Yo creo que series ya más no van a hacer y segunda temporada creo que no. Entonces, yo sigo con mis proyectos de educación, sigo trabajando, sabes que colaboro con la Universidad Politécnica, con la misma donde yo estudié, doy una asignatura, que esa ya la he terminado porque lo hago antes de Navidades. Ahora estoy en la Universidad de Navarra también, que tengo que ir cada semana también a hacer una asignatura. Y luego aparte doy mis cursos de modelaje, aparte de los del Museo Balenciaga. Luego yo tengo mis cursos de modelaje sobre maniquí, que es una de mis especialidades por la que me contrataban en los sitios. Entonces cada año me hago un curso nuevo y luego lo voy haciendo por diferentes... Por donde te contratan. Exacto, por donde me llaman. Entonces aquí a La Coruña vengo a 13 razones, que le voy a decir, aunque es la competencia aquí. No, competencia de nada, son compañeros. Vengo aquí, vengo a 13 razones de vez en cuando a hacer cursos, pero igual que aquí voy desde en Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga. Estoy prácticamente todo el día en el tren metido. Intento que sea tren porque lo del avión no me encanta. Si hay que coger avión se coge, pero pero también te da más tiempo, tienes un tiempo... El avión es que es muy estresante y te tratan muy mal. En general. Te tratan muy mal. Y no puedes hacer nada, es un tiempo que desaprovechas, que estás viajando, porque además que tardas te lo mismo tienen que en ahí avión. esperando una hora, luego que si la maleta, luego ahora te suben, luego aterrizas, luego vas como encajonado con el asiento de delante. Y a mí el tren me gusta mucho. Qué guay. Me encanta viajar en tren. Entonces, además ahora, como hay muchos trenes de alta velocidad, la verdad que se llega bastante bien a todos los sitios. Mira, que yo me muevo desde Madrid. Hay mucha gente que piensa que vivo en Guetaria. ¿Verdad? No, vivo en Madrid.
y me muevo a Guetaria o a Pamplona o a Vamos, donde es haga que falta. el mundo hoy en día es muy pequeño y nos podemos desplazar y vivir donde sea. Mm. Mira, yo para mí estaría, no sé si quieres decir algo más o... Sí, no, lo único como esto que me decías de las em, de mis proyectos y tal, Ah, sí. simplemente, no, bueno, pues estoy con eso, ahora mismo estoy haciendo el curso de técnicas de drapeado, que lo Ah, estoy, la de dropeado, el sí, de es técnicas verdad. que lo estoy moviendo ahora por diferentes sitios, y cada año voy haciendo uno nuevo. Normalmente en verano lo preparo, que es un poco el parón que tengo, y este año estoy ahí, que no digo nada, pero estoy con un par de proyectos fuera de España que estoy a ver si salen. Bien, Que bien. me gustaría salir fuera de España a Bueno, bien. hacer alguna formación también. Porque por ejemplo, en el Museo de Valenciaga, todas las formaciones de transmissions prácticamente se hacen en Ujú, inglés. sí. Que yo al principio dije, justo, tengo que hacer en inglés y tal. Bueno, pues me puse las Pues pilas. Me puse sí, las pilas. Y los hice con mi inglés de instituto público, a mucha honra. es muy bien. Y bueno, pues ya me veo como más o menos, creo que Más preparado para suelto, poder hacer más cosas vocabulario fuera. técnico, más, ¿no? Sí, Supongo que es lo que más se impone. sí, es aprender más vocabulario técnico y bueno, y coger un poco de fluidez, que Ujú. para mí es lo importante porque nunca he vivido fuera de España. Entonces, bueno, pues estoy un poco preparando a ver si A ver, consigo, pero todavía no hay nada firmado ni nada, pero ¿Europa estoy o cruzando el intentando. charco? Pues hay de todo. Bien, bien. Hay Yo de pregunto, yo todo. pregunto. Tengo ahí varias Bueno, cosas. en medio mundo hablan español y en medio mundo hablan inglés. Los tienes Sí, los dos, así que sí. no tienes fronteras. Entonces, bueno, pues en eso estoy ahora. Me gustaría, no va a Genial. ser, seguramente no va a ser este año, pero a lo mejor para el año que viene poder salir fuera de España a hacer algún curso. Ya he tenido propuestas hace tiempo, pero se me chafaron al principio por el confinamiento y ahora estoy como un poco retomándolas y bueno, alguna saldrá, digo yo, tarde o temprano alguna saldrá. Qué Pero bien. de momento estoy en La Coruña, que también es muy bonito. También está muy bien. Y me Bueno, encanta venir además. yo quiero agradecerte que hayas estado aquí. Espero que Mm, hayas estado a gusto. Yo lo he estado. Mucho. Que no se te quede nada en el tintero, que lo digas todo. Y Sí. tengo un regalo para ti. Ah, sí. Sí, aquí guardado. Dios mío. Tengo una mini cápsula del tiempo. Aquí los Ay, productos así más pequeñitos y más antiguos de la mercería, pues te los llevas así en una mini cápsula que le qué hemos llamado así, chulo. pues un producto que nos hemos inventado y nada, es un recuerdo evidentemente. Qué Si quieres usar, bonito. úsalo, pero si quieres guardarlo como recuerdo, también También. guárdalo como recuerdo, Me porque es lo encanta. que es de este paso por la mercería. Y al... Dime, ¿qué me No, que ibas a decir? muchísimas Ah, gracias. Que me encanta. es un regalito, es un detalle, es un detalle, es a medida de mis posibilidades. Y nada, el resto decirle que gracias por permitirnos ser parte de vuestro día. Espero que te haya parecido interesante. Recuerda que la vida está llena de desafíos, pero también está llena de pasión y entusiasmo. Mm. No te conformes con una vida aburrida, que Javier sea ejemplo de ello. Espero que no te pierdas ni una puntada de este podcast, nos sigas en nuestras redes sociales, te suscribas si no lo has hecho ya y que continúes escuchándonos. Y hasta la próxima y muchas gracias por haber venido. Yo encantado.